manera sistemática, eso significa versículo por versículo, y que hemos avanzado ya por muchos capítulos de la palabra de Dios, y la intención de Lucas es demostrar que Jesús efectivamente es el Mesías anhelado, el Mesías deseado y por Israel. Para eso Lucas acude a todas las profecías del Antiguo Testamento, mostrando específicamente que en Jesús se cumplen todas ellas, algo fantástico. Y para eso Lucas toma la profecía de que tendría que venir un precursor y nos narra la historia de ese precursor, que es Juan. Narra cómo ese precursor anunciaría a Jesús, y efectivamente cuando Jesús tiene 30 años, la Biblia dice que Juan ve a lo lejos a Jesús y dicen: miren, ahí viene él, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dice: y este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A partir de ahí, dice la palabra de Dios, inicia el ministerio. Jesús lleva consigo miles de personas, discípulos, y también nombra apóstoles. Sin embargo, hay un problema, y es que muchos de ellos lo siguen por los motivos equivocados. Realmente lo siguen porque Jesús les da comida, les da sanidad, pero no porque realmente lo amen o consideren que es el Mesías que estaban esperando. Por tanto, Jesús toma una decisión, y esa decisión del Señor es que va a empezar a enseñar de una manera diferente, y empieza a enseñar por parábolas, de las cuales hemos visto un montón a lo largo de estos evangelios, de este evangelio, y una enseñanza por parábolas muy impresionante. Y lo que el Señor mostraba en las parábolas son enseñanzas profundas, pero solo pueden ser entendidas por personas que tengan un corazón para el Señor. Si una persona no tiene un corazón para el Señor, no va a entenderla. Era la forma en que el Señor miraba a quién realmente estaba con él y quién no lo estaba. También la Biblia narra que a partir de que Jesús empezó su ministerio, empezó la oposición de los líderes religiosos. Esos líderes religiosos eran los fariseos, los saduceos, más adelante fueron los herodianos también, y todos ellos, porque Jesús básicamente, según ellos pensaban, les quitaban la popularidad que tenían. Ellos eran muy respetados y muy famosos, pero llegó Jesús y todos ellos quedaron relegados, porque Jesús hablaba, dice la Biblia, como si tuviera autoridad. O sea que ellos hablaban, pero no se sentía esa autoridad en lo que decían. Jesús sí. También vimos que estamos ya en la última semana y todo se combina. Jesús entra en lo que llama la gente el Domingo de Ramos, que más bien es como un lunes, y cuando el Señor entra, coge las mesas de los cambistas, que le habían convertido el templo en un negocio, y dice que las tumba, lo que hizo que los líderes religiosos se enojaran aún más y siguieran intentando cómo hacer caer a Jesús. Y vimos una cantidad de escenas donde ellos trataban de hacerle preguntas capciosas al Señor para que la gente para que los judíos se fueran en contra de Jesús, o los romanos. Pero ¿qué pasaba al final? Salían avergonzados, porque realmente ¿quién puede con la sabiduría del Señor? Y por último vimos que el Señor, en medio de todo eso, dio un último discurso de esperanza para ellos, para los mismos judíos. A través de una parábola les dijo: ustedes me van a matar, ustedes van a hacer esto, arrepiéntanse. Y ni aún así, diciéndoles lo que iban a hacer, quisieron hacerlo. Cuando salen del templo, que ya es la última, básicamente es la última salida que vemos ya de Jesús del templo, la palabra de Dios nos dice que los discípulos vieron las piedras, el templo estaba en construcción, dijeron: qué piedras tan bonitas, y el Señor dijo que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra. Ellos se alarmaron mucho y le preguntaron: ¿cuándo van a hacer eso? ¿Cuáles son las señales de que eso va a pasar? ¿Cuándo va a ocurrir esos acontecimientos? Y hemos estado respondiendo a esas preguntas de cuándo es que van a ocurrir esas cosas tan difíciles que el Señor está narrando en esta escena. Por eso estamos en el libro de Lucas, capítulo número 21, versículo, ustedes saben harto, 29. Versículo número, Lucas 21, 29. Pero antes de eso, recuerden que las señales, el Señor les dijo: miren, la venida del Señor va a ocurrir, y el Señor empieza a hablar de que va a ocurrir, pero recuerden que va a haber una cantidad de señales antes de que ocurra. Y recordemos que entonces aquí aparece una profecía que se llaman profecías de doble cumplimiento. Significa, una parte de la profecía se cumple en ese momento o cercano al momento, y otra parte se cumple en el futuro. La que se cumplió en el momento fue la destrucción del templo, no quedó piedra sobre piedra conforme el Señor lo dijo, pero faltan todo el resto de cosas que el Señor dijo que tenían que ocurrir.
¿Cuáles son esas cosas? Y la palabra de Dios nos dice que vendrán, que aumentarán, no que no haya en esa época, sino que aumentarán las guerras, nación contra nación, aumentarán los terremotos, las plagas, las pestes, todo lo que estamos viendo hoy aumenta de una manera impresionante cada día más y más en este mundo. Y el Señor dice que aún todavía no es el tiempo. También dijo que se levantarán falsos cristos, personas que dirán yo soy Cristo, yo soy el Salvador. Dice tampoco es el momento, todavía no, pero son señales de que el tiempo para el reino de Dios se está acercando. Y que más bien lo que el Señor pide de nosotros es que nos preparemos para esos momentos. Y que incluso llegará un momento en el cual muchas personas, y ahí fue cuando hicimos la división la vez pasada, se van a quedar y tendrán que ser fieles y firmes, lo que nunca fueron con Dios, para poder pasar en el tiempo llamado la tribulación o la gran tribulación, si es que están vivos, claro. Ahora recuerden, para contexto, estamos en la época de la iglesia, estamos esperando el rapto o arrebatamiento de la iglesia, y después de eso, la Biblia dice que los que se quedan, porque nunca tuvieron un compromiso serio o no lo han adquirido todavía con el Señor, vivirán los 7 peores años de la historia de la humanidad, que se llama la tribulación y la gran tribulación. Esos 7 años terminan cuando el Señor retorne. ¿Cuándo va a retornar? Lo vimos también, es cuando termine la época de los gentiles. La época de los gentiles comenzó cuando el pueblo de Israel rechazó a Cristo. Recuerden que el Señor dijo, voy a formar una nación, y esa nación la formó literalmente o específicamente de una persona llamada Abraham. ¿Por qué escogió Dios a Abraham y escogió a Israel? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Lo escogió por ser los más bonitos? Dijo, lo escogí porque es el pueblo más insignificante de toda la tierra, por ser lo más. Ese fue el que escogí para hacer de él una nación. Y a ese lo escogió y lo hizo una tremenda nación como es Israel. Pero el problema ocurrió en que esa nación tenía que ser la luz al resto de las naciones, y eso es lo que vamos a mirar hoy. Porque básicamente lo que el Señor dice es que todas estas cosas que están ocurriendo y esta época de los gentiles está porque Israel no quiso aceptar su llamado a ser la luz a todas las naciones. Y de eso hablaremos en un momento. Por eso, la vez pasada estuvimos mirando que cuando llegue la tribulación para los que se quedaron, la única forma es huir o morir en el Señor, no hay otra salida. Usted huye o muere en Cristo, es la única forma de salvarse. Y si huye, Dios le guarda la vida, si es que es la voluntad de Dios. O si muere en el Señor o en alguna de las catástrofes, bueno, también se salvó. Pero dice que todas estas cosas que el Señor ha hablado tendrán que pasar antes de que Él venga. Y estamos cerca, hermanos. Y por eso, cuando ocurran esas cosas, vienen las últimas señales de la venida del Señor, que básicamente es durante el tiempo de la tribulación, que dice que el sol, la luna y las estrellas van a tener señales, que el sol se convertirá en sangre, la luna también va a oscurecerse, el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre, y que la gente se va a asustar, va a desfallecer, va a tener mucho miedo. Eso será durante el tiempo de tribulación. Y dice que mientras tanto, cuando estas cosas pasen, sepan que ya está inminente la llegada del Señor. Eso va a ser durante el tiempo de los 7 años. Y hoy vamos a otra parábola que está en Lucas 21, 29. Lucas 21, 29. Una parábola más del Señor. Es una parábola muy cortica, que vamos a mirar más otras partes del texto del día de hoy. Comencemos en oración. Padre precioso y maravilloso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos infinitamente porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Porque solo tú nos guías, nos acobijas y nos acompañas. Porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien hace y quien obra. Pedimos perdón por nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Rogamos que tú nos sigas ayudando, Dios, para proclamar con claridad tu palabra y para tener un corazón dispuesto para recibirla. Ten misericordia, Señor, de todos y cada uno de nosotros, de los que nos escuchan y de tu siervo quien habla, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Parábola de la higuera está en los versículos 29 hasta el versículo número 33. Y el Señor dijo, mirad también, dice el texto,
También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, dice el texto. Muy interesante. Y entonces el Señor, que acaba de profetizar este montón de cosas, el Señor dice que observen las señales de los tiempos. Que nosotros estemos observando las señales de los tiempos. Interesante. El Señor siempre habla con cosas que son normales y fáciles de entender. Cuando a usted en esa época le decían, perdón, o le hablaban de una higuera, era muy fácil, había montones de higueras, árboles de higos, re fácil saber qué era eso. La gente sabía cuándo el higo iba a dar fruto, la gente sabía cómo era el comportamiento de un árbol que da fruto. Ellos lo tenían absolutamente claro, algo muy importante. Y el Señor entonces, utilizando eso, les dice: miren los árboles de higos. Cuando ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Dice, ustedes saben que estos árboles de higos empiezan con unos brotecitos, empiezan a salir como unas ramitas chiquiticas y empiezan después a aparecer unas hojas. Y cuando aparecen las hojas significa que se aproxima el verano, que el invierno terminó. Ahora, en esta parábola, recuerde que una parábola tiene una enseñanza detrás. Resulta que en la Biblia la higuera es Israel. Israel es la higuera. Y entonces el Señor le está diciendo, y lo podemos ver en muchos textos, Jeremías 24, por ejemplo, habla de Israel como una higuera y dice la señal de los higos buenos y los higos malos. De los hijos no, de los higos buenos y los higos malos. Entonces, y habla claramente, lo habla Jeremías, Oseas, Joel, y incluso el mismo Lucas dice que tuvimos una parábola sobre la higuera estéril. ¿Qué hizo el Señor cuando la higuera no dio fruto? La cortó, literal. Y el Señor entonces en esta parábola está hablándole también a sus discípulos y a muchos judíos que están escuchando. Dice, miren, voy a seguir, la parábola sigue profetizando sobre Israel y sigue recordándoles una verdad muy triste que los israelitas no llevaron a cabo. Usted dice, si Israel era la higuera, ¿qué pasó? ¿No dio fruto? Y la respuesta es no dio fruto, y quiero explicarles por qué no dio fruto. Cuando Dios creó a Israel, salido del pueblo más insignificante de toda la tierra, según palabras de Dios mismo, dice que Dios empezó a regar ese arbolito, que era la higuera, o sea, Israel, para que creciera, y le dio todo lo necesario para que se nutriera y creciera. Pero ese árbol tenía que bendecir a todas las naciones del mundo. Israel tenía que ser la luz a todas las naciones. Y obviamente uno pensaría que alguien con un principio tan humilde sería muy humilde, pero el problema no fue ese. El problema fue que se llenaron de orgullo. Y en lugar de abrirse a todas las naciones, Israel se cerró y empezaron a decir que el único que tenía el Dios verdadero era ellos y que los demás eran, y empezaron a alejar a las personas en lugar de atraerlas. Cuando Dios vio eso, Dios les llamó la atención a Israel muchas veces a través de hombres llamados profetas para que cogieran el camino recto y lo alegraran. Sin embargo, ellos no hicieron caso tampoco. Después Dios dijo, voy a ir en persona, y vino en persona a hablarle a Israel inicialmente. Y la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y cuando dice que no vino a los suyos y los suyos no recibieron, entonces dice que el Señor se fue a otro pueblo. ¿A quiénes? A los gentiles. Y ahí entonces empezamos a ver que los gentiles tienen una importancia gigante en esto. Por eso en este momento los gentiles pasan por encima de lo que es Israel, porque Israel todavía no conoce a Cristo, no determina a Cristo, no se mete con Cristo. Y entonces por eso, en cambio el Señor, los gentiles sí están buscando. Nosotros somos gentiles y estamos buscando al Señor. Esa es la diferencia en el asunto. El Señor está diciendo que esa higuera que no dio el fruto que Dios demandaba fue desechada. Pero ojo, no quiere decir que queda desechada para siempre. La Biblia tiene más adelante, incluso en Romanos lo explica, dice que ese mismo árbol un día va a reverdecer. Entonces el Señor está diciendo en el texto que aunque Israel en este momento no está dando fruto, que miren, que repasen la historia y le recuerda,
Si usted sabe que un árbol ya le va a estar, después de que le salen las hojas, le va a salir el fruto, cuando ustedes vean todas esas señales que están aquí narradas, sepan que ya está cerca algo que se llama el reino de Dios. Que estamos ante algo inminente, algo que está muy cerquita de ocurrir. Y obviamente dejamos claro que Israel, aunque la higuera fue desechada, la Biblia dice que después volverá nuevamente a reverdecer. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Mientras tanto, ¿quién gobierna? La Biblia dice que estamos en los tiempos de los gentiles. Y hasta que ese tiempo termine, Israel no tendrá ese lugar, ni volverá a ser ese sitio tan importante como lo fue al principio, como Dios lo colocó. Por eso dice, versículo 31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, se llama también en la Biblia el reino de los cielos. Cuando usted lea en la Biblia reino de Dios o reino de los cielos, estamos hablando de la misma cosa. ¿Qué significa eso? Que estas señales que vienen antes de la segunda venida tendrán lugar a lo largo de la historia humana, sobre todo en los últimos años. Todo este tiempo, todo eso que el Señor ha profetizado, lo conocemos con el tiempo de los gentiles. Al final de la historia, para entender claramente cómo ocurre, recuerde que viene en dos partes. Primero el Señor en las nubes recoge a su iglesia en lo que llamamos el rapto de la iglesia, y 7 años después el Señor retorna, como ya lo vimos, y esta vez sí pisa la tierra. En el rapto de la iglesia el Señor está en las nubes, cuando ya en la segunda venida oficial, después de los 7 años, cuando pasa toda la tribulación y la gran tribulación, la Biblia dice que Dios pisa el monte de los olivos, el monte de los olivos se parte en dos, es una cosa impresionante lo que ocurre. Algo tremendo, porque físicamente, en persona, en vivo y en directo, está Cristo acá, empieza a gobernar, para iniciar una cosa que se llama el milenio. Ahora, desde ese punto de vista, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y qué hacemos mientras llega ese momento? La pregunta que muchos se hacen, ¿yo voy a pasar ese momento? Si estuviera en mis manos, no. La pregunta es, ¿quién quiere pasar la tribulación? Nadie. La tribulación es la peor época de la historia humana. Pero lo que nos ha dicho la Biblia hasta ahora es que el Señor a los que son creyentes los va a resguardar de ese momento y por eso los recoge el día del rapto. Esa es la función de eso. Sin embargo, algunos otros o muchos tristemente no van a pasar porque nunca tuvieron una relación seria, genuinamente con Dios. Por eso dice acá, pero hay un asunto. ¿Cuándo va a ocurrir esto? El Señor dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es para nosotros una generación? Una generación es una edad de tiempo, un espacio de tiempo que desde que una persona nace hasta que muere, por decir una familia que se crea y forma hasta que esa familia desaparece. Una generación normal puede tener 70, 80 años, más o menos la edad de... o sea, 70, 80 años, ¿sí? Esa es una generación. ¿Quiere decir que eso tenía que cumplirse en esos 70 o 80 años? No, porque la verdad es que muchas de las cosas que están ahí no se han cumplido, por eso se llama profecías de doble cumplimiento, se cumplen en otros momentos también. ¿Qué pasó entonces? ¿A qué se refiere esta generación? El Señor habla que desde los tiempos bíblicos, y para eso hay que tener claro quiénes eran los fariseos y los escribas de la época. Personas con un corazón malo, perverso, envidioso, y el Señor dice que esa clase de corazones, porque se está hablando a los judíos, va a seguir hasta el regreso del Señor. Va a haber personas tristemente con esa condición y van a permanecer ella a lo largo de la historia humana, ya lo hemos visto. Personas que siguen odiando a Israel o personas que siguen atacando las cosas de Dios. Y dice que todas estas cosas no pasarán, dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa generación nunca será quitada, va a estar dentro de la misma profecía. Durante todos los siglos vamos a ver cantidad de personas que siguen atacando y seguirán atacando hasta que regrese al Señor todo lo que tenga que ver con Dios, como hasta el sol de hoy lo estamos viendo. Ese es lo que significa esa porción de la Escritura. Por eso dice que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas que el Señor ha dicho acontezcan. Y después viene un versículo que es muy famoso
supremamente famoso, pero hay que entender el contexto del versículo. Versículo número 33. Vamos allá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuál es el pecado que desde el comienzo la gente tuvo, la que lo escucharon a Jesús? Incredulidad. Decían, pues pareciera, ¿será que este es? ¿Será que este es el Mesías? Pareciera que fuera, pero no lo creían. Siempre entraban en duda, siempre entraban en eso y tristemente siguieron. Y nunca quisieron reconocer, oiga, ese Cristo que vino, ese es Dios, ese es el Mesías, el Salvador. Y entonces el Señor, para rematar el discurso, que básicamente ya está en el remate de ese discurso en el cual explica los acontecimientos futuros, Él dice, mire, les puedo decir algo con una certeza increíble. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Cuando dice que el cielo y la tierra pasarán, se refiere a que el cielo que conocemos y la tierra que conocemos será literalmente destruida, acabada. Eso es verdad, claro, la Biblia lo profetiza claramente, es algo que está muy, muy claro. En segunda de Pedro, podemos ir allá, 3.1, 3.7, perdón, y 3.10. Segunda de Pedro 3.7. Voy a colocarlo. Segunda de Pedro 3.7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La primera vez Dios destruyó el mundo con agua, la segunda lo va a destruir con fuego. ¿Está claro? Dice, ay pastor, esos incendios por allá en el Amazonas, no, nada que ver. Estamos hablando de un fuego para todo el mundo. La va a destruir. La Biblia dice que se va a deshacer como cera. Como usted coge un poco de cera y empieza a echarle calor y así va a ser la destrucción final del mundo. Y entonces, todo lo que conocemos hoy será completamente distinto, totalmente diferente. Los judíos habían esperado por años que el reino de los cielos llegaba, que Dios estableciera su reino. Ellos lo venían esperando a través del Mesías, pero tristemente lo desconocieron. Lo desconocieron porque simplemente tuvieron un pecado que, repito, se llama incredulidad. Mire lo que dice el texto del Salmo, vamos al Salmo 102, 25 al 27. Salmo 102, 25 al 27. Dice así. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Pero mire lo que dice el Señor, ellos perecerán, mas tú permanecerás. O sea, Dios dice, yo voy a destruir eso, pero ustedes van a permanecer. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¡Wow! ¿Cuál es el pecado cuando uno no quiere creer en lo que dice la palabra? Por un lado se llama incredulidad. ¿Cuál es el atributo de Dios que hace que nunca cambie? Se llama inmutabilidad. Dios no cambia por los tiempos, las circunstancias, y eso se llama en la Biblia inmutabilidad. Y la inmutabilidad alcanza también a la palabra de Dios. Quiere decir, Dios dice en su palabra, todo lo que yo digo nunca va a cambiar, va a ser tal cual lo digo. Y él en este discurso final que está haciendo allí, al salir allá de ese lugar, dice, señores, mis palabras se van a cumplir al pie de la letra. No hay nada que lo vaya a cambiar. No existe una sola cosa que vaya a no darse que yo he dicho que pase. Y esa es la confianza que nosotros tenemos como creyentes. Que ocurra. Ahora, el Señor en este texto no solamente da esas últimas instrucciones o esas últimas cosas a tener en cuenta antes de su regreso, que estemos atentos, sino que dice que toca estar haciendo mientras Él viene. Él dice, mientras yo regreso, yo necesito que hagan algunas cosas. Y para eso voy a usar, espero poder usar un par de textos que me parecen al lugar en lo que nosotros estamos viendo. Un texto que está en Primera de Pedro.
1:13. Basado, y vamos a mirar que este texto es exactamente el mismo que vamos a tener aquí en Lucas, muy parecido, y se van a complementar. Voy a 1 de Pedro 1:13. ¿Qué hago yo mientras regresa el Señor? Que Lucas lo va a decir, yo lo voy a mostrar primero en Pedro y después lo voy a mirar en Lucas. ¿Qué es lo que el Señor va a decir que toca estar haciendo mientras el Señor finalmente vuelve a aparecer? Y hay una instrucción muy interesante acá en el texto para nosotros. Él dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por lo cuanto, dice el texto, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando nosotros somos salvos, en el libro de Pedro, del contexto de ese versículo, es que Pedro ha hablado de la salvación que nos da, que tenemos en Cristo. Y básicamente, Pedro en este punto hace una exhortación con respecto a esa salvación, diciendo que como consecuencia de la salvación que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús, en el futuro tengamos un cierto grado de comportamiento, mientras llega el día en que el Señor retorna. ¿Qué clase de comportamiento? Para eso voy a hacer una pregunta de cultura general primero. ¿Dónde quedan los lomos? ¿Usted ha comido lomo de cerdo? ¿De qué parte lo sacan? ¿De aquí? Dice, el lomo es como por acá. ¿Dónde quedan los lomos? Vean esto, la gente está diciendo que acá. Oigan esto. Están diciendo es que acá. No queda ahí. Los lomos quedan acá. Acá. Al lado de la cintura, atrás. ¿Ok? Pero usted lo lomo de cerdo, es de ahí de que están sacando, ¿ok? Ahora, pero ¿dónde quedan? Pero dice acá el Señor que se ciñan los lomos, o sea, que se aprieten los lomos, pero del entendimiento. Esa es un poquito más difícil. ¿Dónde se aprieta usted los lomos del entendimiento? Esa es una metáfora, por eso es que estamos diciendo que es un sitio complicado, pero no tan difícil. ¿Ok? Entonces, para entender primero cómo funciona lo que está diciendo el Señor, para entenderlo dice, por tanto, aprieten los lomos. ¿Qué era el asunto de los lomos? Esa frase aparece en varias partes de la Biblia. Ceñirse los lomos es que en ese tiempo la gente usaba esas túnicas, pero las túnicas son difíciles de manejar para caminar o correr o para hacer ciertas obras. Entonces el Señor mandaba que la persona se ciñera, era coger un cinturón, apretarse el cinturón, cosa que fuera fácil la movilidad para hacer el trabajo que Dios quería que se realizara. Ahora Dios dice, hágame el favor y se aprieta el entendimiento mientras yo vengo. ¿Cómo se aprieta uno el entendimiento? Pues entendiendo el texto realmente qué significa. El texto se traduce más o menos diciendo, el Señor dice, por favor despierte mentalmente, sea sobrio, asimile lo que Dios le ha enseñado mientras el Señor regresa. Y básicamente está diciendo, despiértese mentalmente, no sea perezoso, deje de estar pajareando, no nos dejemos llevar por esos pensamientos filosóficos que nos alejan de la verdadera visión de quién es Dios y de lo que está haciendo Dios, que eso es una cosa impresionante. Ahora, aquí en el libro de Pedro, el Señor le está diciendo a ellos que con base en la salvación, despiértense. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos pensamientos bíblicos tienen al día? Usted se levanta y dice, oh glorioso Señor, estoy pensando en ti. O usted dice, uy, el almuerzo, se me hizo tarde, hay que correr, y empieza. ¿Cuántos de sus pensamientos realmente usted los enfoca en Dios? Ahora tenemos un problema, tenemos una cantidad de personas hoy, filósofos, tenemos Sócrates, Platón, Aristóteles y los hermanos de la iglesia, algunos, que filosofan, son filósofos profesionales, horas y horas pensando. Cogen, eso es como ese de la Margarita, me quiere ser o no ser, Descartes. Tenemos cantidad de personas que filosofa, piensa cosas que no edifican y que no sirven para nada. Vuelan, pajarean. Y el Señor dice, mientras yo regreso, hágame el favor y usted aprieta esa mente.
Aprieta esos pensamientos para que los pensamientos que tenga sean pensamientos de edificación. Tenga la mente de Cristo, utilicémosla. Dejen de dejarse arrastrar por las formas de pensar del mundo. La Biblia dice que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que cambiemos nuestra manera de pensar. Y nada tan complejo como en estas épocas. En pocas palabras, el Señor dice que tomemos la decisión consciente y valiente de pensar cristianamente. Eso es lo que está diciendo mientras Él regresa, porque si no lo hacemos, va a ser algo muy complicado y muy difícil para la vida de nosotros y de los que nos rodean. En pocas palabras, así como un trabajador de antes se apretaba el cinturón para la acción, usted abandone esos pensamientos perezosos y revístase de la mentalidad de Dios. Es lo que está diciendo el texto. Por eso dice, ciña los lomos de vuestro entendimiento. ¿Ok? Uy, nuestra mente debe ser transformada para vivir una vida santa. ¿Por qué? Pues porque nos toca vivir por el Señor, trabajar y luchar por Él, hacer las cosas por Él. Pero después dice, sed sobrios. Y para poder hacer eso hay que ser sobrios. La palabra sobrio es muy interesante, significa libre de intoxicaciones. No dice que una palaceo o dos, no está hablando solamente de una palaceo o dos, está hablando de libre de cualquier cosa que intoxique su mente y su corazón. Eso es la sobriedad. Que usted diga, no me dejo contaminar de pensamientos de rabia, de ira, de enojo, de amargura o de pensamientos feos. No voy a dejar esa vaina, no voy a ser sobrio. Y básicamente es lo que está pidiendo acá. Si usted, y obviamente usa, y el texto como lo está utilizado acá, dice ser sobrio, normalmente pensamos nosotros en un borracho, que no tiene sobriedad, la persona no tiene control. Es como, imagínese un soldado borracho grave, peleando con la espada todo borracho. ¿Cuántos son? No, tenaz. Sobriedad también significa, sean serios. La palabra significa, hoy en día, por el uso, la palabra significa seriedad. Seamos serios con Dios, básicamente es lo que está diciendo. Nada, y serio significa, estamos en una batalla, entiéndala. Y por último, en la última parte del versículo dice acá, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tengamos nuestra esperanza completa en el regalo que Dios da cuando se revele Jesucristo. ¿En qué está nuestra esperanza? ¿En que somos buenos? ¿En que somos limpios? Y no, en que el Señor nos salvó. Es la única cosa que nos salva. La única. No hay otra cosa que nos pueda salvar a nosotros. Y por eso dice, ciña su entendimiento en la esperanza que usted tiene de que un día nos vamos a encontrar con el Señor. Y a partir de eso, viva una vida sobria, sin intoxicaciones, sin dejarse contaminar de este mundo y sus cosas. Y para dejarlo más claro, llegó diciembre con su alegría, mes de oración, predicación. Ahora miremos lo que dice Lucas, porque ese era el abrebocas para lo que Lucas dice, que es lo mismo, pero yo digo, increíble ese versículo salir preciso hoy antes de Navidad. Miren lo que salió. Así como dicen, te lo dedico. Y el Señor hace la misma advertencia en Lucas 21:34. Miren lo que dice 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Wow, mirad por vosotros mismos que el corazón de nosotros no se cargue de glotonería en diciembre y embriaguez en diciembre y de los afanes de la vida en diciembre, antes del 24. Apenas, o sea, el versículo está, pero vea, ni mandado a hacer, apenas, sí, te lo dedico, como dicen por ahí. Increíble lo que dice el texto. En medio de esa tremenda profecía que el Señor hace una advertencia a todos los que decimos que somos creyentes. El Señor nos llama la atención y casi nos dice lo mismo que Pedro. Nos dice, hágame el favor y presten atención, miren ustedes mismos, vigilen sus corazones, ustedes mismos, vigílense, vigilen sus corazones. Y nos dice literalmente que nuestro corazón, mirad para vosotros mismos, que no se carguen de glotonería.
¿Qué es glotonería? A veces pensamos, ¿cuántos buñuelos son ya una glotonería, pastor? ¿Con cuántas galletas ya me pasé? Sí, ¿cuánta natilla, cuántas porciones de natilla ya es glotonería? No está hablando de comida. Está hablando, la glotonería es que nada me satisface. ¿Cómo? Digo, ay, otro. Comiendo sería otro. Y no importa si ha comido 20, quiere más. Pero eso aplica a cualquier cosa. En esta época, quiero tener esto, quiero tener lo otro, y lo tengo, y no estoy satisfecho. Necesito más. Eso es la glotonería en el sentido más estricto de la palabra. Y el Señor dice, no quiero que sus corazones mientras yo regrese se llenen de insatisfacción, de insensibilidad, que tengan cosas y nada los llene la vida, ni personas, ni circunstancias, ni cosas. Eso no es lo que Dios quiere y por eso lo dice en esa manera. Y para eso dice, vigílense. Otra traducción dice que sus corazones no se vuelvan pesados, no se vuelvan insensibles a lo que Dios está haciendo, a las cosas de Dios. ¿Y sabe qué? Estamos en una época que es fácil olvidar a Dios. Ay, vamos allí a comer esto, a hacer la visita allí, vamos allá y a Dios a un ladito y cuando se da cuenta, usted está con el gorrito acá y hermano, con un chalequito rojo, no, tenaz. Básicamente la advertencia es, no se descuide. Y obviamente el texto muy chévere para esta época porque sale perfecto, pero el punto es que su corazón no se vuelva insensible a realmente quién es usted y su labor mientras regresa el Señor. Que no se guíe o se desvíe hacia una vida donde lo que importe sean las cosas, los placeres y toda clase de cosas que lo satisfagan a usted en lugar de hacer caso al Señor. Y por eso el Señor dice que sus corazones no se carguen de glotonería ni de embriaguez. ¿Qué significa? De un estado en el cual su conciencia, que usted no esté consciente de lo que hace, que pierda el control de la vida y que la maneje más bien sus deseos y sus instintos. Y Dios dice, no quiero eso mientras yo llego, hágame el favor, quiero que sean lo mismo que dijo, sean sobrios, desintoxíquese, no se deje intoxicar. En esta época es re fácil intoxicarse, no solo por la comida, sino porque hay muchas cosas que vienen con eso. No solo viene la comida, vienen, venga, vamos allí, venga, vamos allá, distracciones, cosas. Y algunos ya en esta época se relajan y dicen, pues no he orado, no esto, y empiezan a soltarse porque estamos en Navidad. Como si fueran vacaciones espirituales. Y el Señor dice, no hagan eso, no hagan eso. Y la otra cosa que habla aquí son los afanes de la vida. ¡Wow! En la Biblia hay una parábola sobre los afanes de la vida, que el Señor invitó a una fiesta a algunos invitados y por los afanes de la vida ellos no quisieron venir. Estoy ocupado haciendo esto y dejaron a Dios a un lado. A eso se refiere el Señor. Mientras yo regreso, Dios no puede hacerse a un lado. Y lo que le dije la semana pasada, señores, ustedes no pueden tener una Navidad sin Cristo. Y si están celebrando algo de la Navidad, tienen que meter a Cristo. Y alguien dijo, ¿en la natilla? Sí, y en los buñuelos también. Y no es hacer buñuelos con la cara de Jesús o cosas así. Sí, porque no faltará la belleza, ay, voy a hacer un buñuelito cristiano. No. Estamos hablando que la intención de hacer cada cosa de Señor, yo quiero recordarte. Y sí, voy a celebrar y voy a compartir, pero con la idea de quiero que compartir es a Cristo. Si no, no tiene sentido. Si no, estamos haciendo lo mismo que hace el mundo, es una fiesta pagana, que fue lo que dijimos la vez pasada. Entonces, este es el punto, y por eso el Señor dice acá que sus corazones no se llenen de glotonería, y la otra que estamos viendo, de los afanes de la vida, que son las circunstancias del entorno, la presión de los negocios, el deseo de alcanzar posiciones sociales, el seguir ideas o cosas que están de moda ahorita, salir corriendo a los centros comerciales y de olvidarse de Dios y soltarlo en alguna o muchas formas. Y Dios dice, no hagan eso mientras yo regreso. En pocas palabras, no dejen que otras cosas ocupen su corazón. Satúrense de lo que realmente glorifica a Dios. Dejen de estarse llenando de lo que el mundo ofrece. Eso es lo que está diciendo. Es una advertencia dura, es una advertencia seria,
Y como dije la vez pasada, feliz Navidad. Es porque aplica precisamente para esta época. Ahora, celebra Navidad con estos principios bíblicos. Eso es lo que está diciendo el Señor. No tiene problema con que la celebre, pero si lo hace así, donde Él está en primer lugar, donde usted entiende que el centro de la fiesta es el Señor, es Jesucristo. Si es así, gloria a Dios, haga lo que quiera, invíteme. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando yo hago eso y mi mente está concentrada es como un escudo de protección que no me deja ser insensible a lo que Dios está haciendo, que me mantiene en la línea, y eso es lo que el Señor pide, porque estamos haciendo lo que es provechoso. ¿Por qué? Porque si no lo hago, dice la Biblia, versículo número 34 al final, ¿por qué tal venga de repente sobre nosotros aquel día? Dice, porque ese día, como nadie lo sabe, el Señor va a regresar un día y va a ser cuando usted menos lo imagine. ¿Qué tal el 24 de diciembre a las 12 de la noche? Y usted tragando uvas a las 12. Ah, no, eso es el 31. Ah, no, de verdad. Usted toda tragando. Y llegó el... No, o sea, ¿qué jugamos con eso? Casi que la pregunta es, ¿qué quiere que lo halle? ¿Qué quiere que Dios haga? ¿Cómo quiere que Dios lo encuentre el día que vuelva? Tremendo. Chévere que viniera en pleno servicio, ¿no? Sería fantástico que el Señor regresara en un servicio. Sería lo más increíble de la vida que el Señor regresara todos en la iglesia, juicio. Chévere, ¿no? ¿Se imagina? Me desaparezco y ustedes se quedan ahí. No, terrible, no. No, sería tremendo. Sería muy bonito, fuera así, pero no, vamos a estar en muchas actividades. Pero la pregunta es, ¿van a ser actividades que glorifican a Dios? Actividades que van, como dice la Biblia, a ser provechosas para la gloria de Dios, donde Dios está metido en la mitad, o van a ser cosas realmente paganas que no tienen ningún sentido. Porque recuerden, como lo dice Tesalonicenses, que el Señor vendrá como ladrón en la noche, nadie sabe la hora. Y cuando menos lo pensemos, ¡fum!, apareció. Y la advertencia del Señor es, mis palabras ninguna se va a caer, yo voy a volver. ¿Está listo para mi regreso? ¿Está listo? Porque voy a regresar en cualquier momento. Y por eso dice el versículo 35 de ese texto, de Lucas 21:35, porque como un lazo, dice el texto, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y el Señor cuando venga, dice, va a ser como un lazo que aprieta a todos los que no están con Dios. Básicamente está hablando de un juicio que Dios hace sobre todos aquellos que va a casi que encarcelar, encadenar, amarrar a todos aquellos que no lo hicieron, que no lo estaban esperando. Y va a ser algo que los aprieta y los deja ahí y no hay nada que hacer. Porque no quisieron realmente meterse a trabajar y olvidaron, se descuidaron en su relación con Dios. Pero lo increíble del texto es que vendrá sobre la faz de la tierra, dice de toda la tierra. Va a ocurrir aquí, en Japón, en China, en cualquier lugar del mundo, todo va a ser al mismo tiempo, va a venir el Señor y chao, no hay más. Ahora recuerden, la promesa del Señor es una promesa muy bonita. Yo voy a estar con ustedes en todo momento y los voy a sacar, voy a evitar que pasen ese tiempo los que están en Cristo. Inicialmente. Y los que se quedan, el Señor dice, ustedes pueden pasar, pero van a morir decapitados o van a tener que pasar la tribulación en medio de todas las catástrofes y pasar al milenio así, pero eso ya es porque la voluntad o la misericordia de Dios, pero no hay otra manera de salvarse. Por eso al final él termina diciendo en el versículo 36, ya en los últimos versículos de ese texto, dice el Señor, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Es un versículo muy duro y muy diciente lo que el Señor está pidiendo en el texto. Quiero que piensen por un momento, ¿nos merecemos escapar de todo ese juicio que Dios va a traer sobre la tierra? ¿O más bien nos merecemos que nos pase todo el juicio sobre la tierra? ¿Cuál sería nuestra respuesta desde una perspectiva bíblica? Teniendo en cuenta pues que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Merecemos? Es la pregunta. ¿Ser digno? O sea, Dios dice, ¿tú eres digno de recibir mi salvación? ¿Y cuál es la respuesta bíblica? No.
No hay justo ni aún uno. Y entonces, ¿cómo nos vamos a salvar? Por eso el Señor en este texto dice que hay que elevar una oración. Dice, velad. ¿Cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. Ya. Dice, velad en todo tiempo. ¿Qué significa velad? Velad es no dormir, estar atentos. ¿A qué? En todo tiempo significa de manera constante. ¿Haciendo qué? Orando. ¿Qué debe ser mi oración? Como yo no sé cuándo será el tiempo en que el Señor regrese, yo puedo orar de la siguiente manera. Señor, yo sé que un día vas a regresar y según lo que veo será pronto. Y como dijo Juan el Bautista, yo no soy digno ni de desatarte la correa del calzado que tú traes, porque no somos dignos. Literalmente, estoy destituido de la gloria de Dios, no merezco nada y solo puedo clamar que la gracia que un día me regalaste sea mi escudo y mi salvación, porque no hay otra manera, Señor. Y básicamente lo que está solicitando el Señor es que las personas oren en todo tiempo, que dice que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán. Señor, yo sé que no lo merezco. Y si llego a tener un día, no me salvo, no paso por esas cosas, es porque tú, no porque yo sea un hombre digno, porque no tengo cómo, pero oro, Señor, que a través de la gracia que me regalaste en Jesucristo, yo pueda evitar que todas esas cosas pasen. Porque dice acá, todos los que vivan eso un día estarán de pie delante del Hijo del Hombre, o sea, delante de Jesús. ¡Wow! Ahora, sobre la última frase, en pie delante de Jesús, es una cosa súper increíble lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en este momento nosotros estamos delante del Señor. ¡Qué impresión! Todo el tiempo estamos delante de Él. Pero un día la promesa del Señor es que nos veremos cara a cara con Él. El creyente lo va a ver el día, si está muerto, resucitará y verá al Señor, se encontrará con Él en las nubes. Si está vivo, será inmediatamente raptado y con Él queda en las nubes y de una queda directo en la presencia del Señor. ¿Se ha puesto a pensar cómo será ese momento en que nos encontremos con Él? Que nos encontremos cara a cara con el Señor, va a ser una cosa fantástica, increíble. Y el Señor está diciendo en este texto, oren, para que no tengamos que vivir ese tiempo terrible que la humanidad por su desobediencia tiene que vivir. Y obviamente confiando que únicamente el que nos puede dar eso es el Señor. ¿Quién es digno de escapar de todas estas cosas? Nadie. Nadie. Solo los que han creído en Cristo, por la misericordia de Dios, por la dignidad de Dios y no la nuestra, podemos decir, no pasaremos por eso. Y entonces llegaremos delante del Señor y Él estará cara a cara con nosotros. Y eso va a ser algo impresionante. ¿Qué le va a decir usted al Señor cuando lo vea? Solo por un ejemplo, en la Biblia, cuando las personas se encontraron con el Señor, normalmente cayeron al piso, agacharon la cabeza y no eran dignos ni de mirarlo a los ojos. Y solo el Señor cogió y les dijo, ¿saben qué? Levántense. Y el único que los puede levantar es Dios. Ante el impacto de encontrarse de frente con el Señor. Por eso el texto nos dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, de estar en pie delante del hombre, del Hijo del Hombre, que es el día más increíble en que va a pasar eso. Y le pregunto, ¿está listo para estar de pie delante de Dios? Obviamente como seres humanos debemos decir no. Pero nuestra esperanza, menos mal que no está en nosotros mismos, está en alguien que murió por nosotros y que asume nuestro lugar, que es el Señor Jesucristo. Y por eso la confianza está en la salvación y en la gracia que nos otorgó, no en lo que yo hago o deje de hacer. Esa es la salvación, está en Cristo, no hay otra forma. Por eso el texto nos exhorta y nos llama la atención sobre la confianza que tenemos que tener en el Señor y en lo que Él ha dicho.
Él dijo que un día, si nosotros nos entregábamos a Él, seríamos salvos. ¿Creen eso? Ah, Él dijo que si realmente lo reconocíamos como Señor y Salvador, nos daría esa promesa y efectivamente lo creemos. Él dijo que un día nos veríamos con Él en el cielo, que pasaríamos todo el tiempo con Él por la eternidad. ¿Lo creemos? ¿Listo? Pero la Biblia dice, mientras llega el Señor, recordemos lo que acabamos de ver, hay que estarnos comportando de la manera que Él dice, sobriamente, que deje la intoxicación del mundo. No estamos diciendo que se salga del mundo. Juan dice claramente, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Son dos cosas diferentes. No le estoy pidiendo que usted se enclonche por allá en una cueva. Estoy diciendo que para no intoxicarse, mantenga su mente. Aquí dice que hay que tener la mente en el Señor. Y que el Señor nos guarde. ¿Estamos claros, señores? Y el texto termina con esos dos versículos que dicen, versículo 37 y 38 de Lucas, 21, 37 y 38, donde dice, y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Y la Biblia dice que mientras llega, vamos a entrar al momento más crítico de la vida de Jesús, dice que el Señor tenía por práctica, Lucas nos recuerda lo que era la práctica del Señor. Y una de esas prácticas es muy bonita porque la vamos a ver por qué llegó el Señor a ese lugar. Y es lo que él hacía en el monte de los Olivos. Dice que el Señor de día en el templo estaba y de noche el Señor se iba. ¿Y qué hacía en el monte de los Olivos? Orar. Y al otro día llegaba, oraba largamente y al otro día madrugaba. ¿Y qué hacía? Y en la Biblia dice que atendía a las personas. Básicamente que estaba con las personas, que estaba con ellas. Y dice acá, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Dice, la gente quería escucharle. Esa era la vida de una persona normal en esa época. Quería escuchar, menos los líderes religiosos, todos querían escuchar a Jesús. Por eso al terminar hoy, hermanos, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Estamos listos para el regreso del Señor? ¿Qué quiere que Dios lo encuentre haciendo? ¿Está siendo sobrio y más en esta época? Este es un llamado a nosotros mantener una vida en el Señor. En un mundo, yo sé, contaminado, fuerte, sucio, bueno, todo lo que esos adjetivos no caben para describir la maldad de este mundo, pero debemos decir que en medio de todo eso, el Señor nos está llamando a estar orando constantemente y mantenernos firmes, libres de las contaminaciones que este mundo nos ofrece y nos seguirá ofreciendo. Y que mientras eso pasa, dejemos a un lado todo aquello que nos quite la mente de Dios, que trabajemos para que podamos estar de verdad serios con el Señor, como dice la palabra ahí, serios, sobrios, seamos serios con Dios. Entonces el ánimo en esta mañana, hermanos, es que evaluemos. La Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos, que miremos realmente si estamos cumpliendo eso que la palabra de Dios dice. Y si no, a corregirlo. Y empezar a hacer en una vida que en verdad le dé la gloria y el honor que el Señor merece. Como lo dije la vez pasada, hermanos, el mundo se va a acabar. Pero mientras se acaba, tenemos que ser un testimonio y una luz a esta tierra que tanto lo necesita. Que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos cumplir ese plan. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Que tú y solamente tú, Señor, seas quien haga y quien obre en las vidas y los corazones de todos nosotros. Señor, sabemos, entendemos con tristeza que este mundo va a terminar, que todo lo que tú has dicho respecto a cómo va a ser el fin ocurrirá. Lo tenemos absolutamente claro. Pero ayúdanos, Señor, mientras regresa a demostrar confianza en todo lo que tú has dicho, a demostrar que en verdad confiamos en todo lo que tu palabra nos ha señalado, a en verdad, Señor, tener claro en nuestras mentes y en nuestros corazones que realmente tú eres nuestro Salvador. Y que tú viniste a este mundo precisamente, Señor, a ser la única esperanza de este mundo perdido. Y que en una noche como la que el mundo normalmente celebra, Señor, tú viniste.
Y no pasaste inadvertido, Señor, porque viniste a esta tierra por todos y cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias. Pedimos también por todos aquellos, Señor, que todavía no logran tener esa conciencia y entender que el Señor los está buscando y que si no tienen al Señor, tristemente tendrán que padecer muchas de las cosas que el Señor mismo ha profetizado. Por eso, Señor, aunque no lo merecemos, hoy oramos para que tu salvación sea viva, real, para que nosotros podamos vivirla mientras llega ese momento de encontrarnos contigo. De que no dudemos, sino que por el contrario estemos felices, contentos de tener un Dios que a pesar de cómo somos nos ha salvado por su infinita misericordia. Señor, ayúdanos a contarle a otros esa verdad, a darles esa esperanza que ya tenemos, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.